Retomamos desde el capítulo 4, versículo 10 al 17. Moisés dijo al Señor: Perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. El Señor le respondió: ¿Quién dio al hombre una boca y quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de ver o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Pero Moisés insistió: Perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. El Señor se enojó con Moisés y exclamó: ¿Acaso no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Ahora justamente viene a tu encuentro y al verte se llenará de alegría. Tú le hablarás y harás que sea tu portavoz. Yo los asistiré siempre que ustedes hablen y les indicaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú serás un Dios para él. Lleva también en tu mano este bastón, porque con él realizarás los prodigios. A pesar de todos los signos que Dios le había dado y los poderes que le habían sido otorgados, Moisés sigue dudando de su idoneidad como caudillo, como jefe, ¿no? Por otra parte, esta es una actitud que la vamos a ver frecuentemente en la Biblia en todos los grandes personajes, especialmente en los profetas, que al principio siempre se sienten indignos de la misión que Dios les encomienda. Es una constante en el tema en el tema de los profetas. Bueno, acá lo vemos a Moisés también en la misma línea, ¿no? Ahora entonces lo que le preocupa, antes era, y cuando me pregunten qué voy a decir, cuál es su nombre, ¿se acuerdan, no? Bueno, ahora le preocupa su tema de la torpeza para hablar. Y entonces, ¿qué hace Yahvé? Le asigna como portavoz a su hermano Aarón. Literalmente dice: él será tu boca. Literalmente dice eso. Sería como el portavoz, ¿no? Pero este se va a limitar a comunicar el mensaje que le dé Moisés o Yahvé mismo. Fíjense que en el versículo 16 va a aparecer cada vez más engrandecida la figura de Moisés cuando le dice: tú serás para él como un Dios directamente, ¿no? El versículo 11 revela la cuasi mágica creencia que existía en el fondo de que Dios es el que decide sobre el destino de los seres humanos, incluso hasta respecto de las enfermedades. Bueno, yo lo estoy diciendo como una creencia que existía en aquel tiempo. Eh, Mucha gente hoy sigue creyendo digamos, una intervención de Dios en la historia de este tipo, ¿no? Creyendo que Dios manda las enfermedades, o que las sana, o que, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no estaríamos tan lejos de lo que muchas veces ocurre hoy respecto de esta creencia, ¿no? Continúo. Leo del 18 al 31. Luego Moisés se alejó de allí y al regresar a la casa de Jetro, su suegro, le dijo: Permíteme volver a Egipto donde están mis hermanos. Quiero ver si viven todavía. Jetro le respondió: Puedes ir en paz. El Señor dijo a Moisés en Madián: Regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. En su mano llevaba el bastón de Dios. El Señor le dijo: Mientras regresas a Egipto, considera todos los prodigios que yo te di el poder de realizar. Tú los harás delante del faraón. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón y él no dejará salir al pueblo. Entonces tú le dirás: Así habla el Señor, Israel es mi primogénito. Yo te he dicho que dejes partir a mi pueblo para que me rinda culto, pero ya que te niegas a hacerlo, castigaré con la muerte a tu hijo primogénito. Cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, el Señor lo atacó e intentó matarlo. Pero Sipora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés diciendo: Tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Mientras tanto, el Señor había dicho a Aarón:
ve al desierto para encontrarte con Moisés. Aarón partió y cuando lo encontró en la montaña de Dios, lo besó. Moisés lo informó acerca de la misión que el Señor le había confiado y de todos los prodigios que le había mandado realizar. Después fueron los dos juntos y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés y éste realizó los prodigios a la vista del pueblo. El pueblo creyó y cuando oyeron que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su opresión, se postraron en señal de adoración. Bueno, acá hay varios elementos para aclarar. Desde el principio, con la bendición entonces de su suegro, Jetro, ¿se acuerdan? Este que tenía varios nombres, acá otra vez se lo vuelve a nombrar como Jetro. Moisés parte con su mujer y sus hijos. Si ustedes recuerdan, no sé cuánto lo tendrán fresco en la cabeza, los versículos 19 y 20 hacen recordar a los relatos de la infancia del Evangelio de Mateo, curiosamente también en el capítulo 2, versículos 19 al 21. Miren lo que dice. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. ¿Ven? Es la misma escena, es la misma escena. Ya el anuncio por parte de Dios que se había muerto el que intentaba matarlo y él que toma, al igual que José allá en el Nuevo Testamento, a la mujer y al niño, en este caso a su esposa y a su hijo, para ir a Egipto en este caso. Bueno, mañana justito es el día de San José y además estamos en el año que el Papa dedicó a San José. Continuó. Por el camino, entonces, recibe la revelación de que Yahvé va a endurecer el corazón del faraón. Bueno, primera vez que aparece este tema en el versículo 21. Tenemos que hacer una aclaración acá. A ver, los antiguos escritores hebreos solían prescindir de lo que podemos llamar las causas segundas para atribuir todo a la causa primera, o sea, para atribuir todo a Dios. Pero su interés de dejar en claro de este modo, porque ¿para qué lo hacían esto? Para dejar en claro la influencia de Yahvé y su providencia. A pesar de esto, nunca los llevó esto a olvidar la responsabilidad del ser humano por sus actos y su eventual culpabilidad por el pecado. Al menos en 3 ocasiones el autor va a aludir explícitamente a la responsabilidad del faraón en este asunto. Lo vamos a ver próximamente en el capítulo 8, versículo 15 y versículo 28, y otra vez en el capítulo 9, versículo 34. Que sería lo contrario de lo que está diciendo acá. Acá dice que Dios le va a endurecer el corazón. En estos textos que acabo de citar, que ya nos encontraremos con ellos, dice que el faraón es el que se obstina. Bien. Encontramos la misma concepción o el mismo trasfondo, por decirlo de alguna manera, en un texto famoso del libro de Isaías, capítulo 6, versículo 10, en el contexto de la vocación de Isaías, especialmente famoso por la referencia que van a hacer los evangelios en el marco de las parábolas. Van a citar este texto de Isaías. Yo voy a leer el texto, la referencia que hace el Evangelio de Mateo en el contexto de las parábolas. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 10 al 15. Dice, los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, el texto este que les decía, de Isaías 6:10, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos
y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los cure. Un texto oscurísimo, oscurísimo. Ya lo charlamos cuando hicimos el análisis y comentario del Evangelio de Mateo, ¿no? Que tiene que ver cuando la persona se cierra al reconocimiento de la verdad. En lenguaje nuestro, cuando la persona se cierra a la acción del Espíritu. Imagen, metáfora. Ya lo charlamos muchas veces. De Dios no podemos hablar sino con metáfora. Es como que le atamos las manos a Dios cuando no dejamos que el Espíritu actúe. Dios no puede hacer nada por este tema del respeto de la libertad. Bueno, lo que hay en el fondo es esto, dicho al estilo del texto. Entonces, por eso, incluso como dice el comentario del libro del pueblo de Dios, ¿no? En la Biblia se yuxtaponen, sin tratar de conciliarlas, sin ningún problema, dos series de expresiones. La primera afirma que el faraón se obstinó o endureció su corazón. La otra dice que Dios endureció el corazón del faraón e hizo que se obstinara. Bueno, una insiste en la libertad del ser humano y lo hace responsable de su pecado. La otra hace resaltar la presencia de Dios en todos los acontecimientos humanos, incluso en aquellos que aparentemente se oponen a los planes del mismo Dios, ¿no? Bueno, lo vamos a encontrar varias veces, varias veces. Los versículos 21 y 23, si se fijaron, son un anticipo de las plagas. Hay un anuncio anticipado de esto. El versículo 21 se refiere a las 9 primeras, cuando habla de los grandes prodigios que realizará Moisés delante del faraón, y los versículos 22-23 se refieren a la 10ª, al anticipar la muerte del primogénito. ¿Se acuerdan? En los versículos 24-26 encontramos un relato misterioso por su brevedad y su falta de contexto. No sé si se dieron cuenta a medida que lo íbamos leyendo. Lo repito porque, para analizarlo un poquito más de cerca, ¿no? Dice, cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, el Señor lo atacó e intentó matarlo. Pero Sipora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés, diciendo, tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Raro, absolutamente raro, y además corta la hilación del texto, ¿sí? Fíjense que en el versículo 24 no se lo nombra a Moisés, por lo tanto no se sabe muy bien a quién se refieren los pronombres personales que aparecen ahí. De hecho, el nombre de Moisés no está. Si esto es un agregado, no se sabe a quién se refiere. Probablemente Moisés, hipótesis total, habría caído enfermo y se siente como desamparado. Podría ser. ¿Cuál sería exactamente su culpa? Quizá el no haberse circuncidado o el no haber circuncidado a sus hijos. También puede ser que haya adoptado la práctica madianita de la circuncisión que se realizaba con ocasión del matrimonio. Podría ser también esto. De todos modos, en el libro del Génesis, ¿se acuerdan? Se afirma claramente el mandato de Dios sobre la circuncisión. Famoso texto de Génesis 17, 9, 12, nada menos que como signo de la alianza. Es el signo de la alianza de la tradición sacerdotal va a ser justamente el tema de la circuncisión. Bueno, entonces, como caudillo del pueblo de Dios, Moisés tenía que cumplir con todas las prescripciones de la ley divina. No podía quedar afuera de esto. Lo cierto es que el texto dice que su esposa circuncidó ella por sí misma a su hijo, y es muy posible entonces que luego simulara la circuncisión de su marido tocándole con el prepucio de su hijo, lo que dice el versículo 25. La mención de los pies, vieron que dice tocándole con el prepucio los pies de Moisés, es indudablemente un eufemismo. Lo vamos a encontrar en otros lugares del Antiguo Testamento también, para no referirse directamente a los testículos.
en el mismo libro de Isaías, también en el mismo capítulo 6 del texto que habíamos nombrado recién, en el marco de la vocación de Isaías, la gran visión que tiene Isaías, miren cómo empieza. Leo Isaías 6, 1, 2. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Otra vez aparece el eufemismo, ¿no? Con 2 se cubrían el rostro para no ver a Dios, con 2 se cubrían el sexo, ¿sí? Y con 2 volaban. No me pregunten si los ángeles tienen sexo o no. Esto es todo metáfora, por favor. Ya veo que alguien está preguntando, ¿pero cómo? ¿Los ángeles tenían sexo? No tiene nada que ver esto. Es un eufemismo frecuente en la Biblia. Aparece también en el libro de Ruth, etcétera, etcétera. La interpretación, bueno, entonces, como conclusión, digo, de todo lo que estamos diciendo de estos versículos. La interpretación es difícil, pero se pueden señalar al menos 2 aspectos que podrían estar en la intención del autor. Por un lado, la prueba a la que fue sometido Moisés antes de iniciar su misión, que por otra parte es muy parecida a la que debió afrontar Jacob. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 32, versículo 25 al 33, donde también lucha con Dios. Bueno, por un lado eso. Y por otro lado, la liberación por la sangre de la circuncisión, que está anticipando el tema de la liberación por la sangre del Cordero Pascual, que va a venir más adelante con toda su fuerza. Cuando Moisés realice la alianza de Dios con su pueblo a través de la sangre de la alianza. Lo que de hecho dice la fórmula de la consagración en la misa, ¿no? Esta es la sangre de la alianza, etcétera, etcétera. Bien. Sigue a esto entonces, después que termina este texto enigmático, continúa el relato y aparece el encuentro de Moisés con su hermano Aarón, que tuvo lugar ahí cerca del Sinaí, versículo 27. Ahí Moisés lo informa a su hermano de los designios de Dios sobre su pueblo, del papel que va a jugar el propio Aarón, etcétera, etcétera, etcétera. En la reunión que se hace con los ancianos de Israel, versículo 29, Aarón desempeña por primera vez su misión de portavoz de su hermano, explícitamente. Cuando Moisés realiza las señales que Yahvé le había indicado, versículo 31, los ancianos entonces se convencen, o sea, esto les sirve para creer, tal cual Dios se lo había anticipado, ¿no? Y expresan su fe agradeciendo y adorando a Dios que se ha fijado en los sufrimientos de su pueblo y ha bajado para liberarlo, etcétera, etcétera. Seguimos con este tema que ya se había iniciado en el capítulo 3 de el Dios que escucha el clamor de su pueblo y baja para liberar. Entramos en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 23. Una unidad literaria bastante larguita. Inmediatamente Moisés y Aarón fueron a decir al faraón: así habla el Señor, el Dios de Israel. Deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca dejando partir a Israel? Yo no conozco al Señor y no dejaré partir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, Él nos castigará con la peste o la espada. El rey de Egipto les respondió: ¿por qué ustedes, Moisés y Aarón, se empeñan en apartar al pueblo de sus tareas? Vuelvan al trabajo que les ha sido impuesto. Él pensaba así: ellos son ahora más numerosos que los nativos del país, y todavía debo tolerarles que interrumpan sus trabajos. Ese mismo día, el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones: no sigan entregando a esa gente la paja para hacer los ladrillos como lo hicieron hasta ahora, que vayan a juntarla ellos mismos. Pero exíjanles la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes, sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes.
Por eso gritan, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más duramente y que estén siempre ocupados, así no prestarán atención a esas patrañas. Enseguida salieron los capataces del pueblo junto con los inspectores y dijeron a la multitud, así habla el faraón, de ahora en adelante no les daré más paja. Vayan ustedes mismos y tráiganla de donde puedan, pero el rendimiento no deberá disminuir en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por todo el territorio de Egipto para recoger los rastrojos y abastecerse así de paja. Los capataces por su parte los apremiaban diciendo, terminen el trabajo que se les fijó para cada día como lo hacían cuando les daban la paja. Los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas que ellos habían designado diciendo, ¿por qué ayer y hoy no completaron la cantidad establecida de ladrillos como lo venían haciendo hasta ahora? Los inspectores de los israelitas fueron a quejarse al faraón diciendo, ¿por qué tratas así a tus servidores? No nos dan paja, no cesan de decirnos que hagamos ladrillos y encima nos golpean, y tú tienes la culpa. Pero el faraón respondió, ustedes son unos holgazanes, sí, unos perfectos holgazanes. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ahora vayan a trabajar, y no solo no le darán más paja, sino que deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillos establecida para cada día, los inspectores israelitas se vieron en un grave aprieto. Y al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron, que el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue, porque nos han hecho odiosos al faraón y a sus servidores y han puesto en sus manos una espada para que nos maten. Moisés se volvió al Señor diciendo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para esto me has enviado? Desde que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, él no ha cesado de maltratar a este pueblo, y tú no haces nada para librar a tu pueblo. A ver, este capítulo, incluido el primer versículo del capítulo 6, que es el que viene ahora inmediatamente, pertenece en líneas generales, la mayoría está de acuerdo en que pertenece a la tradición yavista, pero con algunas armonizaciones redaccionales, como por ejemplo la mención de Aarón con Moisés, ¿sí? Que evidentemente eso es más bien de tradición sacerdotal. Además se reconocen algunas repeticiones en el relato que evidentemente habla de algunas fusiones, pero en líneas generales pertenece a la tradición yavista según la mayoría. Comienza con el enfrentamiento inicial de Moisés y Aarón con el faraón. La mención de este culto en el desierto, de esta celebración que tenían que hacer en el desierto que aparece en el versículo 1, ya había aparecido, acuérdense, en el capítulo 3, versículo 18, y se va a repetir como un estribillo en el relato de cada una de las plagas, que ya vienen enseguida, excepto en la tercera plaga y en la sexta plaga. En todas las demás aparece la referencia. ¿A qué fiesta se refiere? Y seguramente estamos hablando de la fiesta de Pascua, que va a aparecer con todo su detalle recién en el capítulo 12. Lo que da a entender el texto es que el interés principal en la mente del faraón es el tema de las grandes construcciones, que ya lo habíamos visto antes. Evidentemente no quiere quedarse sin mano de obra esclava, por lo tanto, al ya pesado trabajo que había ordenado sobre los esclavos, agrega ahora todavía la tarea de recoger la paja. Se entiende, ¿no? La paja picada se mezclaba con la arcilla para dar como mayor consistencia a los ladrillos. Los capataces, que aparecen en el versículo 6, eran probablemente los funcionarios egipcios encargados de las obras de construcción, que a su vez solían utilizar a los líderes más destacados de los esclavos como vigilantes o inspectores. Vieron que se habla por un lado de capataces y por otro lado de inspectores. La frase final del versículo 16 es rara, no tiene sentido esta de, y tú tienes la culpa. En otras versiones aparece el pecado de tu pueblo. Bueno, a tal punto está claro que está añadida que directamente la Biblia de Jerusalén la omite y la pone en aclaración a pie de página directamente. Bueno, un detalle nomás.
Ante el reclamo que le hacen al faraón, este les dice directamente que lo que hizo que cambiaran para mal las condiciones laborales de ellos fue justamente la petición de Moisés y Aarón. O sea, como decimos frecuentemente, los manda al frente directamente. La culpa es de ellos por venir a pedir que tenían que ausentarse del trabajo por 3 días para ir a rendirle culto a Dios, ¿no? Por primera vez entonces, después de su designación, Moisés experimenta el rechazo de su pueblo. Versículo 21, ¿no? Cuando le reclama. Algo que se va a repetir en todo el proceso de la liberación. Otro estribillo que se va a repetir a lo largo de todo el libro del Éxodo. Atrapado entonces entre el mandato divino por un lado y la angustia de su pueblo por el otro, Moisés le pide ayuda a Yahvé y una vez más se le promete que el poder de Dios de Israel terminará doblegando al faraón. ¿Dónde? Versículo 1 del capítulo 6. Evidentemente el capítulo 6, los capítulos acá están mal cortados porque el próximo versículo pertenece a la unidad literaria del capítulo 5, que dice: el Señor le respondió, ahora verás lo que haré al faraón. Tendrá que dejarlos partir por la fuerza e incluso se verá obligado a expulsarlos de su país. Leo del capítulo 6, versículo 2 hasta el versículo 13. Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Y cuando escuché los gemidos de los israelitas esclavizados por los egipcios, me acordé de mi alianza. Por eso, anuncia esto a los israelitas: yo soy el Señor. Yo los libraré de los trabajos forzados que les imponen los egipcios. Los salvaré de la esclavitud a que ellos los someten y los rescataré con el poder de mi brazo, infligiendo severos y justos castigos. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así tendrán que reconocer que soy yo, el Señor, el que los libró de los trabajos forzados de Egipto. Después los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré en posesión. Yo soy el Señor. Moisés refirió estas palabras a los israelitas, pero ellos no quisieron escucharlo porque estaban desalentados a causa de la servidumbre. Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate al faraón, el rey de Egipto, y dile que deje partir de su país a los israelitas. Moisés se excusó ante el Señor diciendo: si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo me va a escuchar el faraón a mí que no tengo facilidad de palabra? Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de hacer salir de Egipto a los israelitas. Bueno, a ver, a partir del versículo 2, entonces, nos encontramos con un nuevo relato de vocación paralelo al que aparece en los capítulos 3 y 4. Esta vez, ¿a qué tradición pertenece? Esta vez tenemos la versión sacerdotal. Por eso no tenemos mucho que aclarar acá, porque todos los elementos que aparecen acá ya los analizamos a lo largo del capítulo 3 y 4. Recuerden que la tradición sacerdotal había estructurado el Génesis a partir de las alianzas. Primero con la alianza de la alianza con Noé y luego con Abraham. Por eso no es extraño entonces encontrar aquí la fórmula de la alianza en el versículo 7. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Es absolutamente lógico esto. Este concepto de alianza que aparece acá con mucha claridad, ya lo vamos a analizar detenidamente cuando lleguemos al capítulo 20 y vamos a tener que hablar largo y tendido del tema de la alianza. Y en el versículo 12, la traducción literal es: a mí que soy como incircunciso de labios, sería.
¿no? Miren la expresión, digamos, la expresión que usa la tradición sacerdotal para lo mismo que la otra tradición yavista había dicho que no tenía facilidad de palabra. Nada más. Bueno, los detalles y los retoques propios de cada una de las tradiciones, ¿no? Que ya venimos acostumbrados de eso con el desarrollo que hicimos en el libro de Génesis. Seguimos. Viene ahora una genealogía, un montón de nombres. Versículo 14 al 27. Los jefes de las familias de Israel fueron los siguientes. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Enoc, Palú, Hezrón y Carmí. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Yemuel, Yamin, Oad, Yaquín, Zohar y Saúl, el hijo de la cananea. Estos son los clanes de Simeón. Los nombres de los hijos de Levi con sus descendientes fueron estos: Gersón, Keat, Merari. Levi vivió 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei con sus clanes. Los hijos de Keat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Keat vivió 133 años. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Estos son los clanes de Levi con sus descendientes. Amram se casó con Yoquebed, su tía, y de ella le nacieron a Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefec y Zicri. Y los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Citri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón. De ella le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná, Abiasaf. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel, que fue madre de Pinjas. Estos son los jefes de las familias levíticas con sus respectivos clanes. Moisés y Aarón son los mismos que recibieron del Señor la orden de sacar de Egipto a los israelitas, distribuidos en grupos. Ellos fueron los que hablaron al faraón, el rey de Egipto, para hacer salir a los israelitas. Son los mismos Moisés y Aarón. Bueno, ¿a qué tradición pertenece esto? No cabe ninguna duda, ni hace falta que lo diga. Por supuesto, pertenece a la tradición sacerdotal. Alguna cosita de esta genealogía. Aunque Moisés y su hermano pertenecen a la línea levítica, se menciona en primer lugar a Rubén y a Simeón porque son los hermanos mayores de Leví. Ese es el único motivo por el cual aparecen. De acuerdo con esta enumeración, Moisés entonces pertenecería a la cuarta generación de los descendientes de Jacob, teniendo en cuenta lo que dice en el versículo 20. ¿Cómo compaginamos este hecho con la duración de la estancia en Egipto? ¿Se acuerdan? La cantidad que había aparecido antes, más de 400 años. Bueno, a ver, la lista no pretende dar cuenta de todas las generaciones de Jacob. Además, recuerden que el término hijo se aplicaba también a cualquier descendiente por línea directa: hijo, nieto, bisnieto, etc. Recuerden el uso de hijo de David que aparece en los evangelios referido a Cristo. ¿Sí? O sea que evidentemente no sería nada extraño. El tipo de matrimonio entre Amram, vieron que dice su tía, que en la versión de los 70 aparece como prima, bueno, va a ser prohibido en la legislación posterior. En la legislación del Levítico no se podía casar con una tía o con una prima. Detalles. No se menciona la descendencia de Moisés, mientras que sí se alude a la descendencia de Coré, extraño, versículo 24, y la de Eleazar, versículo 25, que es descendiente de Aarón. A ver, la razón podría ser seguramente porque al primero se lo relaciona con el ritual del templo, a Coré, y a Eleazar por su actividad sacerdotal. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en un texto de tradición sacerdotal, evidentemente estos dos personajes terminarán siendo de gran importancia para esta tradición. Muchos sostienen que, aunque de origen tardío en general, la elaboración final de esta genealogía
La antigüedad, por otra parte, de esta lista estaría corroborada por la inclusión de nombres típicamente egipcios, como son, por ejemplo, Putiel y Pinhas. Entonces, son como indicios de que esta lista puede venir de muy antiguo. No digo necesariamente de la mismísima época de Moisés, pero de muy antiguo. Retomamos en el versículo 28 del capítulo 6 y seguimos hasta el versículo 13 del capítulo 7. Otra vez la división en capítulos corta una unidad literaria. El día en que el Señor habló a Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor, repite al faraón, el rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés puso al Señor este pretexto: yo tengo dificultad para hablar, ¿cómo me va a escuchar el faraón? El Señor dijo a Moisés: yo hago de ti un Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le comunicarás todo lo que yo te mande, y él hablará al faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y así podré multiplicar mis signos y mis prodigios en Egipto. El faraón se resistirá a escucharlos, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y haré salir de allí a los israelitas, mi ejército y mi pueblo, infligiendo severos y justos castigos. Y cuando extienda mi mano sobre Egipto para hacer salir de allí a los israelitas, los egipcios tendrán que reconocer que yo soy el Señor. Moisés y Aarón realizaron exactamente lo que el Señor les había ordenado. Cuando se entrevistaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor dijo a Moisés y Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un prodigio, tú le dirás a Aarón: toma tu cayado y arrójalo delante del faraón, y el cayado se convertirá en una serpiente. Moisés y Aarón se presentaron entonces ante el faraón e hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus servidores, y el cayado se transformó en una serpiente. El faraón, a su vez, convocó a los sabios y hechiceros y los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto. Cada uno arrojó su bastón y estos se transformaban en serpientes. Pero el de Aarón devoró a todos los demás. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó como el Señor lo había predicho. ¿Se dan cuenta que estamos leyendo otra vez lo mismo o casi lo mismo que habíamos leído antes? Bueno, esta es la continuación de la versión sacerdotal del relato de vocación de los capítulos 3 y 4. ¿Sí? Estamos en lo mismo que habíamos dicho hace un ratito. Ahora apareció todo el tema de Aarón, etcétera, etcétera. Aarón cumple aquí perfectamente una misión profética. Es más, se usa ese término para describir lo que no se había usado antes, que consiste en eso, la etimología de la palabra profeta, y feni, sería el verbo feni, es hablar. Entonces, la etimología de la palabra profeta es el que habla en lugar de. Eso significa profeta. Bueno, acá tal cual está explicado a Aarón. Va a ser el que va a hablar en nombre de Moisés. Las edades que se le asignan a Moisés y Aarón son seguramente demasiado altas. Bueno, esto tiene que ver, por un lado, con la costumbre hebrea de contar por 40 años una generación. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando hablábamos de la estancia de los israelitas en Egipto, que daba justamente la totalidad o la duración de 12 generaciones? Pero por otro lado también el sistema peculiar que emplea el sacerdotal con el tema de los años, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuanto más larga la vida de una persona, más feliz es. La famosa genealogía del capítulo 5 del libro del Génesis, donde Matusalén había vivido 969 años. Bueno, estamos en el mismo contexto. La parte final de esta sección vuelve a reflejar la predilección del sacerdotal por Aarón. Todos los textos que vamos a leer a partir de ahora, que sean de tradición sacerdotal, vamos a ver, no que el protagonismo lo tiene Aarón, pero que sí que va a intervenir muchísimo más de
de lo que va a intervenir Aarón en las referencias de las otras tradiciones. Mientras en el capítulo 4 se subrayaba que Moisés emplearía su propio cayado para realizar señales ante el faraón, fíjense que acá se nos dice que va a ser Aarón el que asuma este papel de, entre comillas, ¿no?, de taumaturgo, de realizar los milagros delante del faraón y de los egipcios.